Muy buenos días con todos. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, si no la has saludado, bienvenido, bienvenida a la casa de Jesús. Dile que Dios te bendiga muchísimo el día de hoy. Amén. Que Dios nos bendiga muchísimo por medio de su palabra. Estamos ya terminando el libro de Tesalonicenses. Ya estamos en el segundo libro de Tesalonicenses, en el último capítulo de Tesalonicenses, por título El evangelismo y los frutos de un testigo. Amén. Y les animo siempre a que lean todo el capítulo, porque vamos a estar abarcando todo el capítulo, y que cuando estemos tomando la palabra de Dios podamos entender el punto clave de lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Amén. Todos tenemos un origen. Ese origen es en Cristo. Fuimos creados por Dios. Originalmente somos seres espirituales. Solamente nosotros los seres humanos somos seres espirituales. Todo lo demás es creación de Dios, nosotros también, pero solamente el ser humano es un ser espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios nos creó por encima de toda la demás creación. ¿Ya? Por eso es que, aunque un león puede ser muy fuerte, un león puede tener una mordida muy fuerte, aún así los leones no dominan el mundo. Los seres humanos domamos el mundo. ¿Ya? Por muy grande que puedan ser los elefantes, y también son poderosos los elefantes, aún así, un ser humano es capaz de montar un elefante y domarlo también. ¿Saben por qué? Porque esa es la diferencia entre que nosotros los seres humanos somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Si somos seres espirituales, eso es muy importante. Ahora, cuando Dios nos crea, nos bendice. Las primeras palabras que Dios nos dice es, y bendijo Dios, dice, y nos bendijo Dios al ser humano cuando nos creó. Pero ¿para qué nos bendijo? Piensen en esto. ¿Para qué Dios nos bendice cuando nos crea por primera vez? Está en Génesis 1, 26, 27 y 28. ¿Ya? El 28 dice, y los bendijo Dios. ¿Pero para qué? Para poder fructificar, llenar la tierra, sojuzgar, multiplicar, tener dominio sobre todo lo que está en la faz de la tierra. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, bendecidos por Dios originalmente. ¿Para qué? Para poder sojuzgar, dominar, fructificar, multiplicar, para que podamos dominar sobre la tierra. En otras palabras, Dios nos bendice, ¿para qué? Para que hagamos un impacto en el mundo. ¿Ah? Entendamos esto. Cuando Dios nos crea, nos bendice, ¿para qué? Para que hagamos un impacto al mundo, como representantes de Dios aquí en esta tierra. Ahora, apunten este texto bíblico, Génesis 2:5. Génesis 2:5 dice, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía, escuchen bien, no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. ¿Ah? Dios nos bendice, ¿para qué? Para que podamos tener dominio sobre toda la tierra. ¿Correcto? Como seres espirituales. Y luego dice algo muy interesante. Todavía no había hombre, no había ser humano. ¿Para qué? Para que cultivara la tierra. ¿Saben qué es eso? El trabajo que Dios nos estaba encargando. ¿Por qué les voy a mencionar el trabajo el día de hoy? Porque Pablo exhorta acerca de esto más adelante. O sea, Dios dice que creó toda la tierra, no había hecho llover todavía, no había hecho nada para que se produzca. ¿Por qué? Porque no había hombre, no había ser humano todavía para que pudiera labrar la tierra. Y luego el versículo 7, Génesis 2:7 dice, y Dios nos da a nosotros el aliento de vida, sopla en nuestras narices el aliento de vida y así nosotros somos llamados seres vivientes. Entonces,
en el tercer capítulo de Tesalonicenses, lo que Pablo está resaltando allí, no solamente lo está diciendo como una recomendación, sino que lo está tomando ¿de dónde? De la creación original del ser humano. ¿Por qué? Porque Pablo comienza primero oración para que se difunda el evangelio y luego exhorta al trabajo. Vamos a estar desarrollando esto, pero para que tengan una vista más completa, un panorama más completa de lo que es el capítulo 3. Pablo habla de dos cosas. Uno, la oración para que se predique el evangelio. Y dos, exhortar a aquellos que no quieren trabajar. Es decir, y usa esta palabra, exhorten a los vagos, dice. ¿Ah? Y Pablo no está hablando aquí solamente de una recomendación. ¿De dónde está tomando esto Pablo? De la creación. Dios nos bendice ¿para qué? Para que podamos hacer un impacto mundial. Eso es evangelismo. Y nos pone en esta tierra ¿para qué? Para que llevemos muchos frutos. ¿De dónde saca eso Pablo? Digan conmigo, de la creación. Amén. Fuimos creados en Cristo para hacer un impacto mundial. Fuimos creados en Cristo para trabajar para el reino de Dios. Esos puntos tan primordiales que Pablo está poniendo ya en el último capítulo. Normalmente cuando estamos escribiendo una carta, lo mejor siempre lo guardamos para el último, ¿no? Como en las películas. Lo mejor siempre lo ponen para el último. Pablo está poniendo allí algo muy interesante. Al finalizar esta segunda carta de Tesalonicenses, pone dos puntos importantes. Oración para predicar la palabra y luego, ¿qué más? Trabajen duro para el reino. Recuerden, cuando caímos en desobediencia, estas bendiciones originales que habíamos recibido, lo perdimos. ¿Sí? Estas bendiciones originales que habíamos tenido en el inicio, perdimos esto por causa de nuestra desobediencia. Y no solamente eso, sino que cuando caemos, escuchen bien, se tergiversa por causa del pecado. Entonces, les quiero preguntar a ustedes, no estoy diciendo que ustedes sean así, sino que de repente conocen a alguien que sea así, ¿ya? El ser humano mayormente, ¿para qué pide? Ora, pero ¿para qué? Comúnmente pide o bien para uno mismo o bien para las cosas materiales. Mayormente, casi el 98-99% de las oraciones de las personas es enfocado en que Dios me dé algo a mí o en que necesito algo. Dame un trabajo, dame un estudio, dame más economía. Escúchame bien, no tiene nada de malo esto. Pero si el enfoque de mi oración es solamente las cosas materiales, ahí está lo malo. ¿Me estoy dejando entender? O sea, no tiene nada de malo pedir que Dios me dé un mejor trabajo. Está bien esto. A los jóvenes le digo, no tiene nada de malo que le pidan a Dios que los lleve a una buena universidad. Está bien eso. Pero si mi enfoque es solamente eso, solamente las cosas materiales, solamente dame dinero, dame dinero, dame dinero, ahí está equivocado mi oración. ¿Y por qué oramos así muchas veces? Porque hemos perdido la bendición original. Entonces la caída hizo que se tergiversara nuestras oraciones incluso con Dios. El trabajo. Vemos como Dios dijo, todavía no había hecho llover sobre la tierra porque no había ser humano para que pudiera trabajar la tierra. O sea, el trabajo originalmente estaba dentro de la creación. Pero ahora con la caída, ¿qué sucede? Ahora el ser humano ya no trabaja para Dios, sino que trabaja ¿para quién? Para uno mismo. Y entonces gasta toda su energía, ¿para qué? Para que pueda conseguir algo para uno mismo. Y originalmente que hemos dicho que no fuimos creados así. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, el trabajar no está mal. Dios nos creó originalmente para que podamos trabajar. El tema es que muchas veces estamos trabajando, pero para uno mismo. Estamos trabajando más para el mundo y nos olvidamos de que tenemos o fuimos creados originalmente para trabajar ¿para quién? Para Dios.
porque de Él va a provenir todo lo que tenemos ahora. Entonces, el objetivo original de mi oración, ¿quién es? Hacia Cristo. Amén. El objetivo original de mi trabajo es ¿para quién? Es para Cristo. He visto personas trabajar toda una vida para lograr algo simple. Algo simple. Y digo simple porque no se compara con la magnitud que es el reino de Dios. Algo simple como comprarse un terreno o tener una casita. Y no está mal esto, pero luego terminan su vida tan agotados, tan agobiados y nunca lo disfrutan. Y finalmente mueren y trabajaron duro solamente para las cosas que perecen. Y eso da tristeza. Es más, si ustedes escucharon bien el texto de meditación, Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 6, Jesús dice algo muy interesante. ¿Por qué trabajan tanto por las cosas de esta tierra? ¿Por qué quieren acumular tantos tesoros aquí en la tierra? Si todo lo que está aquí en la tierra, algún momento se le come la polilla. Si todo lo que está aquí en la tierra, algún momento se oxida. ¿Por qué mejor no trabajan para acumular tesoros? ¿Dónde? En el reino de Dios. Es que eso Jesús no está diciendo por recomendación, está hablando ¿de dónde? De nuestro diseño original. Nuestro diseño original. Sino que el pecado que hace tergiversa nuestras fuerzas y en vez de que realmente nos podamos enfocar en las cosas del reino, hace que nos enfoquemos solamente en el trabajo. Y es triste lo digo con un corazón de lamento, porque, por ejemplo, la gran mayoría de personas que conozco o muchas amistades que he podido preguntarles esto, mayormente trabajan, ¿por qué? Porque tienen una deuda fuerte en el banco o porque tienen que sostener una familia y la gran mayoría de veces lo que trabajan no le alcanza para esas cosas. ¿Ya? Entonces, como no le alcanza para esas cosas, ¿qué sucede? Trabajan sí, pero mayormente trabajan afanados, trabajan preocupados. Y entonces, ¿por qué es así la vida? Dicen, ¿por qué hay que trabajar así? Si toda la vida me lo voy a pasar pagando mi deuda, toda la vida me voy a pasar tratando de apoyar a otros. ¿Y saben por qué nos sentimos así? Porque hemos perdido el diseño original. Original. Les vuelvo a repetir, no tiene nada de malo trabajar. Por supuesto que tenemos que trabajar. Dios nos creó para que podamos trabajar. Sino que hemos perdido ¿qué? El objetivo de nuestro trabajo. Eso hemos perdido. Y como hemos perdido el objetivo de nuestro trabajo, ¿qué sucede? El enemigo obviamente se va a aprovechar de eso porque nos va a ver como si fuéramos peones. Yo sé cómo fácilmente engañar a este. Yo sé cómo fácilmente engañar a él o a ella. Y entonces hace que nos gastemos toda nuestra energía trabajando y trabajando y trabajando, pero para el mundo, y finalmente no hemos acumulado ningún tesoro en el reino de Dios. Y entonces cuando lleguemos al cielo, escuchen bien, cuando lleguemos al cielo, porque somos salvos en el nombre de Jesucristo, pero cuando lleguemos al cielo, uno va a abrir su cuenta bancaria en el cielo y está en déficit, en rojo. Y dice, pero ¿por qué si he trabajado tanto? Si todo tu trabajo se quedó en la tierra. Todo lo que has trabajado se quedó allá. Tu casita, allá. Tu carro, allá. ¿No? Tu ropita, allá. ¿Y acá en el cielo qué ha acumulado? No, acá pues no has hecho nada para el cielo. ¿No? O sea, le digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque está bien que trabajemos, pero nunca perdamos ¿qué? El objetivo, nuestro diseño original. ¿Amén? Miren, vamos a desarrollar esto. Para entender el diseño original, tengo que restaurar mi imagen original. Es decir, tengo que cambiar mi estándar. ¿Cuál es el estándar de mi vida? O sea, ¿para qué estudio? Para los jóvenes aquí, para los remanentes, para los que están ya en la universidad. ¿Para qué estoy estudiando? ¿Por qué me desvelo tanto? ¿Por qué nos, como dicen, por qué nos
quemamos la pestaña, ¿no? Leyendo libro tras libro, tras libro, tras libro. ¿Por qué? Si solamente es para poder conseguir un trabajo, hemos perdido el objetivo original. A mis hermanos que tienen su trabajo, empresas, ¿por qué hay que hacer empresa? ¿Por qué hay que trabajar? Si solamente es para ganar algo aquí en la tierra, hemos perdido el objetivo original. Nuestro objetivo original es para el reino de Dios. Porque lo vuelvo a repetir, para eso fuimos creados. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, para eso fuiste creado. Fuiste creado para las cosas del reino. Amén. Fuimos creados para Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha hecho. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados por Dios en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. ¿Se dan cuenta cómo está poniendo ahí claramente el objetivo de nuestra creación? Fuimos creados por Dios, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para la salvación, pero ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Para que trabajemos para el reino de Dios. Fuimos creados en Cristo. No fuimos creados por casualidad, no fuimos creados por error, por muy duro que haya sido mi pasado, por muy difícil que haya sido mi niñez, no soy una casualidad. Fui creado en Cristo Jesús. Amén. Fui creado ¿dónde? En Cristo Jesús. Fuimos creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros pudiéramos andar en ellas. Por eso, amada iglesia, las personas o nosotros mismos nos podemos llegar a sentir infelices o incompletos cuando hacemos las obras solamente del mundo. Cuando hago solamente la obra del mundo, nos sentimos así, cansados, agobiados, preocupados, afanados, porque nuestra obra es solamente del mundo. ¿No? Por el contrario, recuerden lo que dice Jesús en Mateo 11:28. Apunten ese texto si no se lo saben. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Cristo dice eso? Porque en Él fuimos creados. En Él fuimos creados. Si trabajamos duro durante la semana, está bien, pero ¿dónde tenemos que ir a buscar nuestro descanso? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Hemos vuelto a nacer para hacer cosas mucho más significativas de lo que el mundo nos puede ofrecer. Amén. Amén. Fuimos creados para hacer algo mucho mejor de lo que el mundo nos puede ofrecer. Ayer conversábamos con una familia que estimamos mucho, ¿no? y estamos orando por ellos para que puedan entregarse al Señor, pero nos hablaban, ¿no?, de su plan para hoy domingo, nos hablaban de qué iban a hacer hoy. Y nos decían, bueno, vamos a ir a la playa, vamos a disfrutar un rico almuerzo delicioso, ¿no? Y mientras oía esto, dentro de mí salía agradecimiento a Dios, ¿no? Agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque decía, Señor, gracias porque ahora mi relajo, ahora mi deleite, ahora mi playa refrescante
es hacer la obra de Cristo. Totalmente diferente. Ojo, no estoy diciendo que sea malo ir a la playa de refrescarse, sino que yo ya no busco eso para relajarme. Mi relajo es estar en Cristo. Es decir, si vamos a una piscina o a la playa, excelente, que algún día vamos a ir pronto, esperemos que con los jóvenes vamos a ir a disfrutar un tiempo bonito también para poder disfrutar. Pero no es que solamente buscamos eso para sentirnos bien. ¿A quién buscamos para sentirnos bien? A Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Cambia completamente. El ser humano separado de Dios, cuando pierde su diseño original, solamente busca las diversiones del mundo. ¿Por qué? Porque no encuentran paz. ¿Y saben por qué no encuentran paz? Porque están fuera del orden de la creación. Miren, el día que viajamos, estuvimos la semana antepasada con el equipo de Corea, ¿recuerdan? Y me tocó viajar con ellos el día viernes. Por eso es que el domingo antepasado no estuve. Entonces el día viernes viajamos a las 4 de la madrugada. Entonces dormí más que 4 horas nada más ese día, porque el día jueves habíamos terminado todo acá, nos quedamos hasta la noche arreglando, haciendo una que otra cosa. Dormí nada más que 4 horas. Fui al aeropuerto, tomamos el avión, en el avión tampoco pude dormir. Llegamos a Bogotá. En Bogotá, ni bien llegamos, solamente pudimos alistarnos y luego fuimos a la iglesia para comenzar el entrenamiento allá en Bogotá. Finalmente ese día habré concluido a eso de las 11 de la noche aproximadamente. Cuando por fin llegué a cama, al cuarto, me acosté agradecido con el Señor porque dije, Señor, gracias que has permitido que esté cansado porque todo el día he trabajado en tu obra. Es totalmente diferente esto. Señor, gracias porque mis energías están yendo, pero ¿para qué? Para que el Evangelio sea difundido. Y esto aplica en toda área. Póngase a pensar en esto, remanentes. Si ustedes, bueno, no a todos les gusta hacer tarea, ¿no? Ya entiendo eso. Pero si lo hacen con este sentir, con este pensamiento, escuchen bien, estudian todo el día, se sacan las mejores notas, y les aseguro que al final del día se van a sentir felices. ¿Por qué? Señor, gracias porque mi cerebro está creciendo para que te glorifique. Señor, gracias porque me das entendimiento, me he sacado buenas notas para que Cristo Jesús sea glorificado. Es un propósito totalmente diferente. Ver mis hermanos que trabajan duro durante la semana, están trabajando desde la madrugada hasta la noche. Yo sé sus trabajos, conozco sus trabajos. Yo sé que son trabajos duros, pero al final del día, cuando lleguen a casa y ya están a punto de descansar, ¿qué pueden decir realmente? Señor, gracias porque he trabajado duro y lo que he trabajado, Señor, es porque usted me ha dado. Totalmente diferente. Ya no duermes acostado, ya no vas a dormir porque estoy afanado para pagar algo, estoy afanado para poder hacer lo otro. Sí, esas cosas son secundarias. Primero agradecemos a Cristo Jesús. Amén. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora todo lo que hagamos es para Cristo. Toda nuestra prioridad es Cristo. ¿Por qué? Para eso fuimos creados. ¿Creados para qué? Para que Cristo sea nuestra prioridad en todo. Aleluya. Hermanos, esto para el mundo es locura. Esto para el mundo es locura. O sea que todo lo que tú haces es para Cristo. Sí. Porque ellos no entienden esto. No van a entender qué es trasnocharse. De repente algunos de mis hermanos acá han trabajado duro la noche anterior, el día anterior, y aún así vienen al culto. El mundo no entiende esto. Oye, anda, duerme, anda, descansa, te dirían. Pero ¿cómo le responde uno? Es que ir a la iglesia, darle culto a Dios, ese es mi descanso.
Totalmente diferente. Para otros será otras cosas, de repente para otros es estar a otro lado. Pero para nosotros como pueblo de Dios, restaurar lo original es encontrar nuestro descanso en Cristo Jesús. Por eso es que cuando escuchan el mensaje se duermen. Porque ahí está su paz, pues. Dile a tu hermano, que no te gane el sueño, hermano. Dile, que no te gane el sueño, hermano. Cristo es tu palabra, Cristo es tu descanso. Todo lo que hagamos, nuestra prioridad es Cristo Jesús. Amén. Es tan bonito hablar de esto. ¿Por qué? Porque estamos restaurando lo que es original para nosotros. Lo original es eso. Lo original es descansar en Cristo Jesús. Luego, le dije acerca de la oración, mi oración original. Pablo pide aquí oración por algo. Pablo dice en los primeros versículos, por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Hermanos, que nuestras oraciones no solo se enfoquen en nuestras necesidades, escúchame bien, sino que nuestras oraciones estén para salvar las almas que se están perdiendo. Amén. Que nuestras oraciones sirvan para que podamos predicarle el evangelio a aquellos que no han conocido a Cristo todavía. Claro, no está mal pedir por algo en personal, está bien, les digo esto, está bien que podamos hacer una intercesión los unos por los otros, lo hacemos todos los miércoles. En caso no han participado todavía, hacemos ayuno y oración los días miércoles como iglesia. Pero esa intercesión es ¿para qué? Para que podamos glorificar a Cristo, para que las almas se salven. Amén. Producto de esas oraciones, hoy están aquí presentes muchos. Producto de esa intercesión, hoy están escuchando el evangelio, están aquí en la iglesia dando culto a Dios, muchos. Amén. Así que sigamos intercediendo. Por supuesto que puedo pedir por mí, claro que sí, no hay ningún problema. Pero si solamente me enfoco en mí mismo, ¿eso qué es? Es egocentrismo. Y no fuimos llamados para estar enfocados en nosotros mismos. Amén. Fuimos llamados para estar enfocados ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice Pablo lo siguiente, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Oremos para que seamos librados del mal. Hagamos oración para quebrantar las tinieblas que quieren atacar nuestro hogar. Hagamos oración para quebrantar tinieblas que quieren interponerse en la iglesia, en nuestra región. Hagamos oración de fe porque Dios es fiel y Él nos fortalecerá y nos protegerá. Amén. Si hay algún malvado, algún perverso que nos quiere hacer daño, quebranten todo eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Más son los que están con nosotros, mayor son los ángeles que están con nosotros, mayor es la mano poderosa de Dios que está sobre nosotros que los perversos o malvados que están allá afuera en el mundo. Lo dice la palabra. Oren, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Oremos para que Dios lleve nuestros corazones a amar como Dios ama. Oremos para que Dios nos ayude a perseverar como Cristo perseveró. Miren lo que dice Pablo acá. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama. ¿Cómo podríamos hacer eso? Amar como Dios ama. Piensen, ¿cómo Dios nos amó? ¿Cómo Dios nos ha amado a nosotros? A pesar de nuestras debilidades, a pesar de que éramos enemigos de Dios, Dios nos amó tanto que envió a Cristo Jesús para morir en la cruz en nuestro lugar. Ama
como Dios ama. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, ama como Dios ama. Ama como Dios ama. Amén. Es un desafío, hermanos. Eso no es cosa fácil. Amar como Dios amó no es cosa fácil. Pero la Biblia lo dice. No es imposible. No será fácil, pero no es imposible. Amén. Ama como Dios ama. Y luego dice algo muy importante. Persevera como Cristo perseveró. ¿Entienden eso? Persevera como Cristo perseveró. ¿Qué quiere decir eso? Que no me voy a mover por cualquier prueba que se levante en mi vida. Amén. No me voy a mover por cualquier situación que se quiera levantar en mi vida. Cristo, ¿hasta qué punto perseveró? Hasta el final. Él no se rindió. Él sabía muy bien que lo iban a azotar, sabía muy bien que lo iban a escupir, sabía muy bien que lo iban a humillar, sabía muy bien que lo iban a golpear. Aún así, con alegría cargó esa cruz. Perseverar como Cristo perseveró. Amén. Les digo esto, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos anima a que sigamos firmes. Todos seremos tentados o puestos a prueba en algún momento, todos. No porque seas más joven o seas más adulto, es menos o más, o no porque seas pastor o seas anciano o seas diácono. Todos vamos a ser puestos a prueba en algún momento. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que Cristo ya venció al mundo. ¿Y cuál es nuestro ánimo? Que tenemos que perseverar como Cristo perseveró. Fallé ayer, tengo hoy un nuevo día, tengo una nueva oportunidad para seguir perseverando en Cristo Jesús. Amén. Lo que el enemigo más quiere es eso. El enemigo quiere que tiremos la toalla. Lo que él más quiere. Ya tira la toalla. ¿Ya para qué vas a la iglesia? ¿Ya para qué estás esto de la fe? ¿Para qué estás creyendo esto de los cristianos? Eso es lo que el enemigo mete en la cabeza. A muchos. ¿Y qué dice la palabra hoy? Persevera como Cristo perseveró. A Cristo, ¿cuánto lo humillaron? ¿Cuánto lo humillaron a Cristo? Yo no era digno que Cristo cargue esa cruz por mí. Por mi culpa, a Jesús lo escupían. Por mi culpa, a Jesús lo insultaba. Por mi culpa, a Jesús lo golpeaba. No era digno. Sin embargo, ¿él qué hizo? Perseveró hasta el final. Los bendigo en nombre de Jesús para que podamos perseverar hasta el final. Y luego, mis frutos originales, versículos 6 al 12. ¿Ah? Cuando nos convertimos, hay frutos en nuestra vida. Y hay uno de esos frutos es que no vamos a querer vivir como antes vivíamos. Miren el versículo 6 en adelante. Vamos a ir leyendo para que podamos desarrollar. Hermanos, y si tienen su Biblia, por favor, lean conmigo, ¿ya? Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Es fuerte estas palabras de Pablo. ¿Cómo lo podemos tomar y aplicar en nuestra vida en estos tiempos? No caigamos en el estándar del mundo. Amén. Había ciertos rumores que andaban por allí en el tiempo de la iglesia primitiva que decían que Jesús ya viene, ya está por venir Jesús. Entonces, como ya estaba por venir Jesús, ¿qué hacían? Dejaban de trabajar, dejaban de estudiar, y solamente estaban en su casa. Y Pablo decía, un momentito, eso no es. Eso no es. Si alguien entre ustedes no quiere trabajar, apártense de él. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que le dije en el inicio? Porque está fuera del orden original. Fuimos creados, bendecidos por Dios, para hacer un impacto mundial. ¿Y para qué más? Para trabajar para Él. Amén. Y luego Pablo dice, hay algunos en la iglesia
que no están queriendo trabajar, es decir, que se la pasan de vagos. ¿Ya? Ojo, no estoy hablando solamente a los hombres, ¿ah? Estoy hablando a todos, ¿ya? En general. Tampoco estoy señalando el dedo aquí a nadie, esta es palabra para todos nosotros. Es más, viene de Pablo, Pablo lo escribió, ¿ya? Y él dijo, si hay algún vago entre ustedes, apártense de él, dice. Pero tengan algo en cuenta, no son nuestros enemigos. Amén. No son nuestros enemigos. Hay que orar por estas personas como hermanos en la fe. Y si algo tenemos que corregir, pues se les va a corregir. Amén. Esto va como un estándar para todo. Escúchame aquí, jóvenes. Esto es igual en el noviazgo. Porque miren, si yo sé que Dios me ha creado para llevar frutos, para trabajar para el reino, pero me encuentro con alguien que no le gusta hacer nada de esas cosas, no coincidimos. ¿No es cierto? ¿De qué vamos a hablar? Yo voy a estar hablando de querer trabajar para el reino, de poder hacer las cosas para el Señor, de poder usar mis talentos para el Señor, y esta persona va a estar hablando de otras cosas. ¿Cómo coincidimos? No hay manera. Igual es en el noviazgo. Por algo la Biblia dice, no te cases con yugo desigual. Porque no van a coincidir, no solamente es el aspecto físico, no solamente son los ojitos bonitos, no solamente es el color de piel, no solamente es la estatura. Finalmente tienen que soñar juntos, tienen que tener la misma visión. Y si no está eso, Pablo, ¿qué dice? Apártate. Amén. Es igual con nuestras amistades. Tengo amigos ahora que yo no podría pasar días y días con ellos. Antes sí, antes yo los buscaba todos los días, porque nos juntamos para poder tocar música para el mundo y esto era todos los días. Ahora ya no puedo hacer eso. No porque me lo han prohibido, no solamente porque lo dice la palabra, sino que ya no está en mí hacer esto. No tengo que compartir con ellos. Si hablamos del Evangelio, excelente, me puedo estar con ellos 2, 3, 4, 5 horas hablando de solamente el Evangelio. O hablando de cosas para el reino, hablando de cosas buenas, edificantes. Pero si vamos a hablar de otras cosas, es difícil. Amén. Pablo lo está diciendo acá. Como un mandato. ¿Ah? Les ordenamos, dice aquí Pablo. Pero dice, si yo voy a hacer esto, escuchen bien, si yo voy a hacer esto, entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que ser un ejemplo también. Amén. O sea, no significa que voy a señalar el dedo a todo el mundo y yo no soy ejemplo, pues. Yo también tengo que ser ejemplo. Amén. Dile a tu hermano, tenemos que ser ejemplo. Dile a tu hermano que está a tu lado, tenemos que ser ejemplo. Amén. Tenemos que ser ejemplo. No solamente decimos, sí, él está mal, no. Uno mismo tiene que también ser ejemplo. Amén. Eso nos recuerda que es parte de llevar frutos. Pablo lo dice claramente aquí. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Ay, ay, ay. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, dice Pablo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda. Ojo, Pablo está diciendo, no es que no tenga tal derecho a esta ayuda, sino para darles buen ejemplo. Buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, miren estas palabras, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Déjenle sin comida, van a ver cómo van a trabajar. No le den desayuno, almuerzo y cena, van a ver cómo van a querer trabajar. Sí, es que vivimos en una sociedad así y lastimosamente, mayormente se ve esto en otros países, pero donde no quieren trabajar, los jóvenes ya no quieren trabajar. O sea, es como que el trabajo es para la gente de clase baja, así, ¿no? Así lo ven. Y cuando en realidad el trabajo es algo que todos tenemos que hacer, porque fuimos creados para eso. Amén. Todos.
trabajemos para el reino. Amén. Trabajemos para el reino, porque para eso fuimos creados. No solamente, cuando hablamos de trabajar para el reino, quiero que me entiendan bien. No estoy diciendo que nos quedemos aquí en la iglesia encerrados. Trabajar para el reino es que el objetivo por el cual tengo un trabajo, el objetivo por el cual tengo una empresa, el objetivo por el cual estudio, el objetivo por el cual tengo un talento, es para que todos conozcan de Cristo. Amén. Eso es. Conclusión. Conclusión. Dice el versículo 13. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque a veces ¿no? A veces parece que lo que hacemos no está dando resultados. A veces pensamos, mira, pastor, a veces yo siento como que estoy trabajando, hago el ministerio, trato de reunir a los jóvenes, trato de hacer un aposento alto, no continúa. Aunque parece que no hay resultados, sigamos haciendo el bien. Amén. Sigamos haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque mientras más hacemos el bien aquí, ¿qué nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6? Empezamos a acumular tesoros, ¿dónde? En el reino de los cielos. Amén. Esa es la palabra de Dios. Si no lo quieren creer, no hay problema. Ya cuando lleguen al reino se darán cuenta. ¿Cómo está su cuenta bancaria en el reino? No, yo no creo en esas cosas. Muy bien, está bien. Ya cuando llegues al reino verás, ¿y mi cuenta bancaria? No hay. Trabajemos para el reino de Dios. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Estas últimas semanas estamos haciendo que llevamos a algunos jóvenes de la iglesia a la escuela de deportes unánimes en Márquez. Y mientras hablábamos con el hermano, hacíamos un poco de foro, llegamos a concluir esto, que no hay muchas iglesias que invierten en la posteridad. Si no hay muchas iglesias que les gusta invertir en los jóvenes, porque quizás no ven mucho talento, no sé cuál será la razón. Lo cierto es que como iglesia, amados hermanos, tenemos que empezar a invertir en nuestra posteridad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la continuación de nuestros frutos. Amén. Si no hacemos eso ahora, pasará que 30, 50 años a lo mucho, y si no hay una siguiente generación, ahí quedó la iglesia unánimes. Tenemos que empezar a orar por nuestra posteridad. No tengamos como enemigos a nuestros hermanos. Sí, habrá amonestación en caso lo sea necesario, pero no son nuestros enemigos. El enemigo es el diablo. Amén. El enemigo son las tinieblas. Contra las tinieblas luchamos duro, con oración, palabra y evangelismo. No nuestros hermanos. Si hay que amonestar, sí, va a pasar eso. Pero no son nuestros enemigos. El Señor de paz, termina Pablo diciendo esto, el Señor de paz nos conceda su paz en todas las circunstancias. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile que tengas paz en toda circunstancia. Que tengas paz en toda circunstancia. Es lo que el mundo pide a gritos ahora, ¿no? ¿Cuántos no quisiéramos paz? Y esa paz, ¿dónde la encontramos? En Cristo Jesús. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo su paz, que trasciende todo entendimiento, y seamos agradecidos todos los días por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Recuerden esos dos puntos: evangelismo y frutos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el mensaje de hoy. Señor, fortalécenos para que podamos trabajar para el reino de Dios. No queremos ser simplemente oidores, queremos realmente poner en práctica
en práctica, Señor, la fe que nos has regalado. Señor, pedimos que nuestras oraciones no se enfoquen solamente en nosotros, sino que estemos enfocados en tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.